Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta después de este merecido descanso que ha servido también para calmar ánimos, porque aquí estamos personas y las personas nos respetamos y al mismo tiempo creemos que tenemos derecho a poder opinar y opinar cada uno lo que considere adecuado, pero evidentemente sin entrar en temas personales. Dicho todo esto, voy a presentar el segundo de los temas, que se llama República Vasca, porque las ciudades de San Sebastián, Pamplona, Treviño y la localidad francesa de Bayona están entre los 101 municipios que votan por una República Vasca. Pregunto y empiezo por Escolástico González. ¿Es una iniciativa inspirada en el procés catalán? ¿Qué valor jurídico tienen estas votaciones o es tan solo testimonial? ¿Puede el País Vasco independizarse de forma unilateral? Adelante, Escolástico. Bueno, yo primero te voy a pedir permiso porque para hacer una aclaración sobre la última parte de la última tertulia, si estás a bien y si no, pues lo dejamos para otro momento, ¿no? Bien, yo me gustaría poner de manifiesto que una de las acusaciones que se han hecho al final de la misma, de que yo me he ofrecido al Partido Popular para formar parte de sus listas, es un infundio, es una mentira, como de las muchas que se pueden oír, porque pone de manifiesto y lo que hacen es que sacan de contexto una conversación privada con una compañera en estos mismos estudios que tenía la expectativa, Carmen Quintanilla, y lo digo, que tenía la expectativa para presentarse ella a ser candidata a la alcaldía de Ciudad Real, donde era solo su expectativa, siquiera el partido la había elegido, y yo en esa conversación le dije que al coincidir con ella en tantas cosas sobre la ciudad, si se presentaba, a mí no me importaba ayudarla y apoyarla. Como comprenderás, sacar eso de contexto para decir que yo puedo tener una doble militancia o que yo estoy en el Partido Popular o me he ofrecido al Partido Popular en una conversación privada de una compañera, creo que está muy lejos. Bueno, está claro, está aclarado, Escolástico. Pone de manifiesto el que cuando hasta ahora vas muy bien, no lo estropes. Creo que haces bien en decir eso, pero también tienes que ser consciente que uno no es como cree que es, sino como le ven los demás. Es decir, que los demás pueden interpretar otra cosa, eso también es cierto, ¿no? Bueno, aunque evidentemente tú ya lo has aclarado. Yo creo que aquí fueron testigos muchas personas de aquella conversación y de eso, y sacarlo de contexto y querer utilizarlo políticamente incluso. Bueno, políticamente, si uno es político lo utiliza, pero aquí no hay políticos, que yo sepa. De momento. Bueno. Hay más de lo que tú te crees. Hay más de lo que tú pues debo ser muy ingenuo, entonces. Sí. Hay más de lo que tú te crees. Bueno, soy el culpable de todo, ¿eh? Señoras y señores, soy el culpable de todo. Volviendo al tema de la tertulia y con relación a la segunda parte, yo creo que la votación es solo testimonial, no tiene valor jurídico de ningún tipo, no significa nada. Puede estar o no inspirada en el proceso catalán, pero no tiene cabida hoy en nuestra Constitución, ¿no? Habría que darse otras circunstancias distintas para que pudiera ser una realidad. Creo que el tema tiene una resonancia, no ha tenido resonancia ninguna, porque estuvo escasamente un día en los medios de comunicación y todo el mundo se ha olvidado porque no tiene valor. Entonces creo que no hay que darle más importancia precisamente de ello, ¿no? Hay que pasar olímpicamente porque no cabe en nuestra Constitución ni en nuestro derecho hoy una república del País Vasco. Señor Tabas, Manuel Tabas. Vamos a ver, las preguntas. ¿Hay una iniciativa inspirada en el proceso catalán? Pues naturalmente, siempre han ido de la mano el independentismo catalán y el vasco. De hecho, se han participado en muchas manifestaciones de apoyo a presos de ETA, una vez que ya Otegi pasó a ser un hombre de paz, porque antes, cuando no era hombre de paz, pues indudablemente las dos organizaciones terroristas también han ido de la mano, tanto Terra Lliure como ETA. Y naturalmente los objetivos son los mismos. A tu segunda pregunta, ¿qué valor jurídico tiene? Pues ninguno, es una declaración simplemente simbólica y lo único que hace, como bien hemos dicho en la tertulia anterior, pues es tocar las pelotas, en este caso al gobierno español. No hay otra. Porque gracias a Dios
Las últimas encuestas que se hizo, un estudio que elaboró el gobierno vasco en noviembre del 24, el 43% de los vascos no están de acuerdo con una hipotética independencia y solamente lo apoyaba un 19%. Y a tu última pregunta, ¿puede el País Vasco independizarse? No. Como bien ha dicho Escolástico, la Constitución de momento lo prohíbe, habría que cambiar la Constitución con lo que eso conlleva, pero es que también el secretario de Estado de la Unión Europea lo dejó muy clarito incluso en el Parlamento vasco, donde asistió, de que en el momento que se declarase independiente tanto Cataluña como el País Vasco, saldrían fuera de Europa. Porque no es lo mismo que Escocia, porque Escocia tenía el aval del gobierno británico y en este caso, salvo que el presidente del gobierno cambie de criterio, no tiene el aval del gobierno español una posible independencia del País Vasco o de Cataluña. Pues hay un WhatsApp ya, el primero en este tema, que dice: no os preocupéis, no tiene cabida en la Constitución, como no lo tenía la amnistía, pero ahí la tenéis. Es evidentemente un mensaje irónico, don Florentino. Bien, se trata de una iniciativa municipal, de una plataforma, EU, que ya está disuelta, porque hay escasos apoyos para ese tipo de iniciativas. Yo creo que esa moción, en los ayuntamientos se discuten bastantes mociones, ¿no? Que la mayoría de ellas, aprobadas o no en el Pleno, acaban en el cesto, en la papelera, ¿no? O del Ministerio, del Secretario de Estado o del propio Pleno, porque no es apoyada, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de iniciativa lo que hace es confundir los sueños con la realidad. Una independencia del País Vasco no cabe en la Constitución y lo que se está haciendo, yo creo que ese es el buen camino, es avanzar en el autogobierno con unas competencias que son de comunidad autónoma, pero que el Estado tiene también unas competencias propias que jamás se van a transferir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya se ha dicho y hay que repetir esa idea que es fundamental, y es que es una iniciativa municipal que no cabe en la Constitución. Julián Gómez. Un inciso muy breve. Yo rogaría a todos que en esta tertulia se dejase o no se señalase a las personas y se dijese tú eres de tal o de cual. Y por otra parte, el movimiento EUN fue el que empezó este tema, que estamos hablando del País Vasco, y ese movimiento es un nombre que se llama CIEN, efectivamente ya se ha disuelto por los escasos apoyos, porque dicen que ya están los municipios encargándose de ese tema. La aspiración es que en torno a un centenar de municipios den su apoyo al independentismo, pero es que curiosamente en la comunidad autónoma o en el País Vasco hay 251 municipios, es decir, que no llegan ni al 50% de los municipios en total. Por supuesto que está inspirado en el municipalismo que ya se dio en el año 2009 en Cataluña, donde hubo una serie de municipios que también hicieron referéndum entre ellos para el tema de la independencia. No llegó a ningún sitio. Y, por supuesto, lo que va a pasar es que no va a llegar a ningún sitio porque, además, la moción, este tema es la moción que ellos pretendían presentar con estas votaciones, es inconstitucional hoy por hoy y podría plantearse incluso un recurso ante los tribunales que aún no se ha anunciado por parte de la Administración del Estado, como ya ocurriera, salvando las diferencias con la declaración de independencia de Cataluña. O sea, han tomado nota de lo que se hizo en Cataluña, han intentado hacer lo que se hizo en Cataluña en su momento y han tenido el mismo resultado, o sea, nada. Y además es ilegal. Esther Mora. Sí, es cierto. No va a llegar a ningún sitio porque hace un año que el primer municipio llevó esta moción, Plentzia, y las mociones se presentan en la parte no resolutiva del Pleno. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen carácter vinculante, que de lo que hay se acuerde, bueno, pues si es por unanimidad o no sale adelante, no tiene carácter vinculante. Es más una manera simbólica de acogerse a alguna de las medidas. Yo he leído la moción, es muy breve, es una moción que indica que mientras se continúe en el Estado español, los municipios vascos no podrán atender las necesidades de la ciudadanía vasca y que necesitan legislar independientemente. Es una moción además muy breve, pero que no tiene tampoco mucho sentido. Creo que no va a llegar a ningún sitio, no va a tener mucho más recorrido, que es un carácter simbólico y que, bueno, pasado ya un año de este tema, no se ha vuelto a hablar. Félix Calle.
Bueno, pues yo siempre he tenido muy claro de que los vascos han estado ya al acecho de a ver qué hacen los catalanes. Que se quemen ellos, que le insulten el 99%, por decir algo, de los españoles en contra de los catalanes, y ellos están ahí, como decimos aquí en La Mancha, la retranca. Y lo que ellos saquen, que se quemen, y lógicamente si sacan algo luego, tiene que derivar a nosotros. Y ellos ahí están tranquilitos, ¿no? Esto, lógicamente, esto es ilegal, absolutamente, está más claro que el agua, ¿no? No tienen ningún valor jurídico y, por supuesto, no puede haber una independencia, como hablas tú, unilateralmente. Todos estos municipios, que efectivamente lo apuntaba Florentino, y es cierto, de una plataforma independentista, pero muy en plan simbólica. Yo creo que si se hubieran parado a analizar las consecuencias, no solamente económicas, que son importantes, igual que los catalanes, la han valorado y han dicho, un momento que aquí salimos perdiendo. Yo creo que no tienen ninguna validez, que no sirve para nada y que han estado ahí escondidos, por llamarlo de alguna forma, para ver qué sale del plantar cara, que eso es cierto, la han plantado cara los catalanes, y según el resultado, pues me aprovecho de ello. Es como aquel que llega al Supremo con algún, por ejemplo, un tema fiscal, que va uno, no van 200.000 que están afectados, va uno y dice, bueno, a ver qué le dicen a este, ¿no? Y cuando a este le dan la razón, pues dicen otros 200.000, oye, que yo me acojo a la sentencia, ¿no? Pues algo parecido. Dice en WhatsApp, este gobierno tiene una gran responsabilidad en la historia. Es el culpable de darle alas a los independentistas. Don Eloy Pareja. Al final os salió. Bueno, nos vamos a reír un poco no del señor o señora que ha escrito el WhatsApp, pero sí hay que reírse porque hay que tomarse las cosas un poco relativamente. A ver, la historia hay que conocerla, ¿no? El mismo día que se declaraba la Segunda República Española, los catalanes declaraban también la República Catalana, Luis Companys, recordaréis, y el 7 de octubre de 1936 los vascos declararon la República Vasca. Los catalanes negociaron con el Estado español y finalmente la República Catalana se convirtió en la Generalitat, y los vascos, después de la caída de Bilbao en la Guerra Civil Española, pues salieron huyendo a Francia primero y luego después a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es solo un tema de independencia? No, no solamente es independencia. Cuando hablan los vascos y catalanes de sus repúblicas, hablan también del modo de gobierno, hablan de república y no monarquía. Y también hablan del poder en los municipios, que es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque las provincias, no olvidamos que fue un invento del siglo XVIII en España, donde un señor con un lapicero dividió España en 51 provincias y fue un invento. Y hay muchos ejemplos de que fue un invento, porque hay sitios donde dices, ¿cómo puede ser? Se señala la provincia de aquí y tal, ¿vale? Tema económico de recaudación. Vale, sí, pero políticamente fue un desastre. Igual que las autonomías son un desastre total y lo sabemos todos. Entonces, ¿recorrido que tiene? Ninguno, lo habéis dicho, no tiene ningún recorrido político ni ningún recorrido de ningún tipo, tiene un carácter simbólico y no va a ir a ninguna parte. Y no va a ir a ninguna parte porque uno de los tres ejes que decía, que es la independencia, en el País Vasco tiene una acogida bastante floja, porque a diferencia de Cataluña, que sí que hay un cierto porcentaje de población que quiere la independencia, recordemos que en el País Vasco existieron las famosas guerras carlistas y es un territorio que estuvo muchos años bajo el poder del Reino de Castilla y que de independentista tiene bien poco, salvo algunos ejemplos muy, desde mi punto de vista, bastante minoritarios. Y poco más que decir. Pues el señor Gómez. Bueno, hay que decir también que algo más hay detrás de todo esto, porque el proyecto de la plataforma independentista EUN, pues fue reconvertido después por el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en una declaración llamada por el derecho a decidir, porque ellos estaban pensando, lógicamente, que el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra iba a asumir para el próximo Estatuto Vasco reconocer a Euskadi como nación. O sea que al final todo esto que se ha hecho con el municipalismo, con los votos y demás, puede quedar reducido simplemente a eso, que en el Estatuto Vasco Euskadi sea reconocido como nación. Escolástico. Bueno, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en el planteamiento de que al no caber en la Constitución no hay posibilidad, pero me gustaría poner de manifiesto
Y aprovechar el momento para decir que la situación que vivimos políticamente también desde el punto de vista nacionalista y de lo que supone el independentismo en este país ha cambiado muchísimo con relación a lo que sucedía hace 10 años, ¿no? Es decir, ha habido momentos en que la política española era una auténtica fábrica de crear independentismo y de crear independentistas, ¿no? Sucedió en Cataluña y sucedió con el País Vasco, ¿no? En su momento el País Vasco se vino abajo cuando presentaron la propuesta Ibarretxe, concretamente en el Parlamento, y a partir de ahí se desinfló, pero sucedió todo lo contrario en Cataluña, ¿no? Que el recurso a la constitucionalidad del propio estatuto catalán y el echar en contra después el Tribunal Constitucional el mismo, después de haber sido aprobado en referéndum, aquello creó una fábrica de independentismo que llevó a que se declarara la República por parte de Cataluña y que durase un solo segundo, ¿no? Con el ridículo internacional que eso supuso para los que la declararon, ¿no? Y que hoy se encuentran incluso fuera de las fronteras españolas. Pero yo creo que todo eso es historia, que afortunadamente la política que viene a cabo o que se lleva a cabo desde este Gobierno lo que ha hecho ha sido precisamente llevar la tranquilidad y el sosiego a una región como Cataluña, y hoy está dentro de la normalidad institucional, funcionando, asistiendo a todos los actos, el rey estando en Cataluña, el presidente de la Generalitat estando en Madrid y celebrándose el próximo reunión o conferencia de presidentes. Se va a celebrar precisamente en Barcelona los días 5 y 6 de junio, creo recordar, o 6 de junio, como prueba de esa normalidad. Luego yo creo que estamos en el camino para que todos estos situaciones de querer provocar esa independencia se vengan por sí solo abajo. Muy bien, pues sí, te remata. Sí, yo quería darle la razón a Escolástico en lo que ha dicho, en parte, porque tiene que haber un pero. Le han dado todo lo que han pedido. ¿Qué le han negado a Cataluña o al País Vasco a los independentistas el Gobierno de España? Entonces, lógico es, y me alegro, lógico es, y me alegro... Vamos a ser diplomáticos y a dialogar. Entonces... No, ¿qué le han negado al País Vasco o a Cataluña? Pero que ha habido diálogo y diplomacia. Vale, pero y se ha resuelto, lo ha dicho Escolástico. En ese diálogo cabe que en un momento determinado... Se ha resuelto esa En ese situación. diálogo, Esther, cabe que en un momento determinado niegues está la fuera, amnistía no está aquí, porque es inconstitucional. No está aquí. Por ejemplo. Y hay otras muchas cosas. Era otra de la estrategia de la derecha de España se rompe. Yo no estoy hablando de la derecha no se ha y de la roto. izquierda. Yo estoy hablando del Gobierno actual, que es el que me interesa. Y a mí me interesa, pues que quede bien claro que ¿qué le han negado a catalanes o a vascos? Me parece muy bien el debate, es lo que se tenía que haber hecho siempre. Pero ¿qué le han negado? Si le dan todo lo que piden, acabo de mencionar la amnistía. Le han dado todo lo que piden, ¿eh? Todo. No, todo no. Prácticamente Gómez. todo. Dime no. una cosa pero que se le hayan llama negado. diplomacia. Dime se una llama cosa. diplomacia y Esther, diálogo. Esther, dime una cosa. República Vasca. Estamos hablando de República Vasca. ¿Puedo...? Sí, no, pero, sí. Perdona. Tendrá Julián, Bae y luego No, Escolástico. pero va a hablar Eloy. A ver, a mí me termina. gustaría que hablar Esther Eloy. me dijese una cosa que le han negado. Pues no te la voy a decir. No me apetece. Eloy, decirla. dísela tú. Es que no se lo ha Julián, dado todo. Gómez, estoy totalmente de acuerdo contigo y refrendo lo que acabas de decir. Naciones son comunidades políticas conformadas por personas que se consideran parte de una misma colectividad por habitar un mismo territorio, compartir una lengua, una historia y unas costumbres o estar bajo la autoridad de un mismo gobierno. Vale. Desde mi punto de vista, y lo dice claramente esto, Cataluña y el País Vasco son naciones. Sí. Escolástico. Esa es tu opinión, pero Sí. ¿tiene derecho a la amnistía aunque sea inconstitucional, por ejemplo? No es inconstitucional. No. Claro, ya cambió, No es ya inconstitucional. La Yo amnistía creo no es que no. inconstitucional. Yo creo que Todavía no lo ha declarado ningún Ya tribunal cambió. constitucional. Ya cambió. Claro. Ahí entraríamos en otro debate. Sí, yo creo simplemente para terminar por mi parte que no hay que confundir la negociación política fruto en un momento determinado de la composición que pueda tener el Parlamento español. Ha sucedido que todos los partidos que no han tenido la mayoría absoluta y han necesitado del Gobierno, de la ayuda de las minorías, se han apoyado en un lado o en otro. Lo ha hecho el Partido Popular
en un momento determinado, y lo ha hecho el Partido Socialista en este momento también o en momentos anteriores, ¿no? Y consecuencia de esos pactos ha habido siempre que tener concesiones en los presupuestos o pactos para ello. Es algo normal dentro de la negociación política en el sistema de gobierno que nos hemos dado, que es una monarquía parlamentaria y que el Parlamento es el que legisla, y me parece lo natural. Querer acusar ahora precisamente de que eso ha supuesto concesiones al independentismo es querer echar leña al fuego, porque precisamente lo que quieren los independentistas, lo que querían era ser independientes, no negociar, ¿no? Y eso no lo han conseguido. Al revés, se está consiguiendo que los que querían ser independentistas se den cuenta que no era el camino y vuelvan a la normalidad. Florentino López. No, yo que asistía al debate, creo que hay una idea que hay que poner encima de la mesa, y es que tenemos una ley electoral que no es del todo justa y que de alguna manera prima algunos territorios sobre otros. Una ley electoral que prima o sea, que da muchos diputados a Cataluña y al País Vasco y muy poquitos a Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, vemos los que siempre quedábamos los terceros y nos quedábamos a dos velas, ¿no? ¿Pero por la cola o por arriba? En cualquiera de los casos. ¿Me permites, Florentino? Sí, es que le vamos a echar la culpa a los vascos y los catalanes, pero no tienen la culpa. No. Son el PSOE y el PP los que quieren esa ley electoral. Se ha adelantado. ¿Vale? No tienen la culpa los catalanes y los vascos. ¿Y por qué no la han cambiado? Se ha adelantado el lobby al final lo que iba a decir. No, pero en todo caso, iba a decir que los que quedábamos terceros y nos quedábamos sin diputados, pues nos parecía tremendamente injusto que una fuerza política con 2 millones de votos tuviera, por ejemplo, 15 diputados y otra fuerza política que tuviera o que tenía 300 o 400.000 votos tenía 25 diputados. ¿Cuál era la razón? Pues que una fuerza política era de ámbito nacional y otra de ámbito regional. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Y como decía Eloy, la ley electoral, que desde mi punto de vista es profundamente injusta, porque la conozco y la he padecido, pues no se cambia, no se quiere cambiar en España, porque no interesa ni al PSOE ni al PP. Pero sí, un matiz, Florentino, pero sí a los ciudadanos. Un matiz, después de la mayoría cualificada que obtuvo Felipe González, cuando la ley electoral todavía era vigente ya, cuando él gobernaba, solo ha habido una mayoría absoluta con posibilidad de hacer cambios precisamente en el sistema electoral, que fue la mayoría que obtuvo Rajoy en su legislatura y el Partido Popular. Y no, él, que había prometido cambiarlo, tampoco la quiso cambiar. Es un poco refrendando lo que estabas diciendo. Desde entonces no ha habido ninguna posibilidad, con mayorías absolutas suficientes, para que un partido por sí mismo pueda cambiar la ley electoral que él mismo había criticado previamente a la llegada al poder. Quizá la solución sea una circunscripción única y aquellos partidos que no lleguen al 5% que no tengan representación. O por lo menos circunscripción autonómica. Que los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo para cambiarla. Mejoraría considerablemente. Julián, un hombre, un voto. Sí, que claro. Los dos son únicos, los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para cambiarla. No es necesario mayoría absoluta, porque si lo hace un partido con mayoría absoluta va a haber problemas con los otros partidos. Es necesario que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y entonces ahí no hay problema y la cambian. Pero a ninguno de los dos les interesa. No les interesamos los ciudadanos, les interesa su historia política. En ese sentido, en el tema electoral. No, políticamente la ley actual beneficia el bipartidismo. Sí, está claro. Beneficia el bipartidismo. Sí. Pues que la cambien. Bueno, pues yo os iba a hacer una pregunta, pero sería abundar en lo mismo que estamos hablando, con lo cual voy a aprovechar para un WhatsApp que me acaban de enviar, que me dicen que va dedicado a todos los tertulianos. Dice, en la vida no hay que tomarse todo tan a la tremenda, después de que ninguno de vosotros va a seguir vivo sin salir de ella. Así que ya ven ustedes. Yo voy a pedir además públicamente, aquí con las cámaras de testigos, que Escolástico, Gómez y Félix se den la mano como caballeros que son, como personas responsables que son, como grandes personas en lo personal
y en el rigor, en sus conocimientos. Y os voy a pedir, por favor, que os deis la mano. En estos momentos, sí, por favor. A ver, los tres, ahí en medio, por favor, si sois tan amables. Que me ha llamado 3 veces cerdo, sí, está todo redactado. Venga. Se retracta. Se retracta que me ha llamado 3 veces. Todos estáis cerdo. retractados. Venga, Félix. Llevo 3 veces impreso aquí, 3 veces cerdo. Bueno, no eres un cerdo y lo sabemos. No, pero se retracta bien. Adelante. Si por favor, Gómez, por favor. No se retracta, pues ya está. Por favor, en la mano, Félix, los tres. No se retracta. Sí, se retracta, sí. Sí. Lo he dicho fuera de las cámaras y lo que haya dicho fuera de las cámaras en la discusión no tiene por qué en este momento, como tú has dicho no sé si ha salido en las cámaras o no, creo que no. Es un tema personal. Como tú has dicho cosas que no eran verdad. Bueno, si vamos a volver... Si vamos a volver cosas peores. O sea, a ver, señores, bueno, por hablar de oída de tu ambos ya os habéis pedido disculpas. Ambos os habéis pedido disculpas. Por favor, daos la mano los tres. Yo no tengo inconveniente. Sí, venga, Félix. ¿Y si me pide disculpas, no? Sí, ya te ha pedido disculpas. Sí, venga, Félix. Que me tiene que pedir disculpas, me ha dado 3 veces cerdo. Escolástico, tú te retractas de llamarle cerdo a... Yo si he dicho algo en el fragor, si he dicho algo en el momento de la discusión, con mi vehemencia, retiro lo que haya dicho poderle ofender. Perdona, ni más ni menos. Está retirado. Si quieres, perdona, 3 veces cerdo y que me ibas a matar. Pero, Félix, que nos iba a matar. Lo acaba de retirar. Venga, por favor, dad la mano los dos. Venga, Félix. Que no, yo ya se lo he dicho. Ya se ha retractado. Que yo retiro en el fragor o en la calentura de la discusión lo que haya podido decir que te ofenda. Más claro no te lo puedo decir. Perfecto. Lo retiras perfecto. Yo te saludo. Venga, sí, por favor. Ahí en el medio. También lo ha retirado. Venga, vamos allá. A ver, por favor, en el centro. Luego hablamos de eso. Venga, por favor. Hay que tener en cuenta que estamos en uno de los momentos. Daos la mano. No os vais a dar la mano. Bien, pero ya ha quedado aclarado. Pero, Escolástico, lo tuyo ha quedado aclarado. Ha quedado aclarado. Y la palabra que has utilizado ya te has retractado. Venga, Félix, daos la mano, por favor. Pero vamos, que yo no me voy a retractar una cosa que yo no lo he insultado a él para nada. Pero si ya ha quedado aclarado, le has dado su explicación y punto. Yo creo que hay que cortar la tertulia ya, que no merece la pena. No estamos dando una cosa que no merece la pena. Audiencia, bueno, déjame que se lo decida yo. Dale. Bueno, me dejan que lo decida, señoras y señores. Muchísimas gracias, señor tertuliano. Estoy para eso, para decidir estas cosas. Bueno, que gracias, Pelillos a la mar. Gracias, señoras y señores, por su atención. El próximo martes estaremos en La Bodega, que es el centro cultural que se ha inaugurado por la ministra Isabel Rodríguez hace tan solo unos días en Argamasilla de Calatrava. Estaremos allí con una tertulia. Además, vamos a invitar a las personas que quieran de Argamasilla de Calatrava o de otros lugares que quieran personarse allí y que vean cómo hacemos el programa y que además puedan realizar preguntas a los tertulianos. Gracias y hasta la semana que viene.